El fútbol es un deporte de pasión, espectáculo y emoción, pero también carga historias que recuerdan el lado más frágil e inesperado de la vida. A lo largo de los años, algunos jugadores sufrieron colapsos mortales justo delante de las cámaras, en entrenamientos, calentamientos o incluso en medio de una jugada, y será exactamente eso lo que veremos aquí hoy. El jugador uruguayo Juan Manuel Izquierdo, defensor del Nacional, falleció el día 27 de agosto de 2024, a los 27 años de edad, tras un grave incidente durante un partido de la Copa Libertadores contra el São Paulo, en el Estadio do Morumbi, en São Paulo, Brasil. A los 84 minutos de juego, Izquierdo sufrió un mal súbito y se desmayó en el campo debido a una parada cardiorrespiratoria causada por una arritmia cardíaca. Fue atendido de inmediato por el equipo médico y llevado a la unidad de terapia intensiva del Hospital Albert Einstein, donde permaneció internado durante 5 días antes de que se confirmara su muerte por muerte encefálica. Lo ocurrido generó gran conmoción en el mundo del fútbol. Clubes, aficionados y jugadores rindieron homenajes a Izquierdo, destacando su carrera, que incluyó pasos por equipos uruguayos como Cerro, Peñarol y Liverpool, además del San Luis de México. El São Paulo y el Nacional expresaron solidaridad con la familia y los amigos del atleta, mientras ligas en Uruguay aplazaron partidos en respeto al jugador. Bruno Boban fue un futbolista croata que falleció trágicamente durante un partido, a los 25 años. Jugaba por el Nogometni Klub Marsonia, equipo de la tercera división de Croacia, y pocos minutos después de haber recibido un balón en el pecho, colapsó en el césped. Durante el partido contra el Slavonija Požega, alrededor de los 15 minutos, el impacto pareció leve, y Boban siguió con normalidad durante algunos instantes. Instantes después, sin embargo, se tambaleó, cayó al campo y perdió la conciencia. Médicos y paramédicos tardaron cerca de 40 minutos intentando reanimarlo, incluso con atención dentro de una ambulancia, pero no hubo éxito. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue un ataque cardíaco, probablemente desencadenado por el impacto del balón, aunque la jugada no aparentaba gravedad en el momento en que ocurrió. En aquella época, Bruno Boban era uno de los goleadores de la tercera división croata, lo que hizo la tragedia aún más impactante para la comunidad del fútbol local. Piermario Morosini fue un futbolista italiano que protagonizó una de las escenas más tristes de la historia del deporte. El día 14 de abril de 2012, defendía al Livorno en un partido de la segunda división italiana contra el Pescara. A los 31 minutos del primer tiempo, sin estar involucrado directamente en una disputa de balón, Morosini cayó de rodillas en el césped. Intentó levantarse tambaleándose, pero pronto se desplomó por completo. La imagen impactó a jugadores, afición y al equipo médico, que corrió de inmediato para atenderlo. Recibió masaje cardíaco allí mismo en el campo y se utilizó un desfibrilador algunas veces, pero la atención estuvo marcada por retrasos y dificultades, incluso con una ambulancia bloqueada por un vehículo policial estacionado de forma indebida. Morosini fue llevado al hospital aún en estado crítico, pero llegó con parada cardíaca y no resistió. Tenía apenas 25 años. Exámenes posteriores revelaron que sufría de una enfermedad cardíaca hereditaria llamada cardiomiopatía arritmogénica, un problema que puede provocar arritmias fatales, principalmente bajo esfuerzo físico intenso como el de un partido de fútbol. El caso generó críticas sobre los protocolos médicos y la preparación de los estadios para emergencias, incluso llevando a la condena de médicos que prestaron atención por errores en el socorro. La muerte de Morosini conmovió a toda Italia. La federación suspendió todos los partidos de ese fin de semana y los homenajes se extendieron por el país, tanto en clubes como entre aficionados y jugadores profesionales. La tragedia quedó marcada no solo por el impacto de las imágenes, sino también por la fuerte carga emocional de su historia de vida. Piermario había perdido a sus padres siendo joven y cuidaba solo de su hermana con discapacidad, siendo visto como un ejemplo de superación y fuerza. Su muerte en el campo se convirtió en un símbolo de la importancia de los cuidados cardíacos en el deporte y de la necesidad de protocolos médicos más eficientes y estructurados en el fútbol. Wassim Jadar era un joven futbolista amateur de Argelia que en marzo de 2024 murió trágicamente después de sufrir una patada durante un partido. En el partido en el que jugaba, Yassar, de apenas 17 años, disputaba el balón cuando un defensor rival, al intentar desviar la jugada, levantó la pierna y terminó golpeándolo en el abdomen. El impacto fue violento y hizo que cayera de inmediato en el césped. Testigos relataron que no había ambulancia ni médicos en el estadio para prestar ayuda, lo que va contra
contra los protocolos básicos de seguridad. Como no hubo atención inmediata, Yassar fue llevado a un hospital en un coche común. Cuando llegó al centro de salud, ya no había posibilidades. Fue declarado muerto después de algunas horas. Las fuentes afirman que la lesión abdominal provocada por la patada fue señalada como la causa de la muerte. Lo ocurrido sacudió al fútbol local y generó fuertes críticas sobre la falta de estructura y de asistencia médica en partidos amateurs. La Federación Argelina de Fútbol manifestó pesar en redes sociales y presentó condolencias a la familia, al club y a los compañeros de Yassar. El trágico fallecimiento de Serginho, exdefensor del São Caetano, ocurrió el 27 de octubre de 2004, durante un partido contra el São Paulo, válido por el campeonato brasileño, en el Estadio do Morumbi, en São Paulo, Brasil. Serginho, cuyo nombre completo era Paulo Sergio de Oliveira Silva, tenía 30 años y sufrió una parada cardiorrespiratoria en el campo. A los 14 minutos del segundo tiempo, Serginho se desplomó de repente en el césped, sin contacto físico con otros jugadores, aficionados y profesionales presentes quedaron en shock mientras los médicos intentaban reanimarlo. Recibió los primeros auxilios en el campo, siendo trasladado rápidamente en ambulancia al Hospital São Luís. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Serginho llegó al hospital sin vida. Una autopsia reveló que Serginho tenía un corazón mucho mayor de lo normal, indicando una condición llamada cardiomiopatía hipertrófica. Esta enfermedad aumenta el riesgo de arritmias fatales, especialmente durante actividades físicas intensas. Se reveló que Serginho ya había sido diagnosticado con problemas cardíacos en exámenes realizados antes de su muerte. Investigaciones mostraron que el club y su equipo médico conocían el problema, pero permitieron que siguiera jugando, exponiéndolo a riesgos extremos. En 2006, el médico del São Caetano, Paulo Forte, y el entonces presidente del club, Nairo Ferreira de Souza, fueron condenados por homicidio culposo, cuando no hay intención de matar, por negligencia. La tragedia trajo aún más atención a la importancia de exámenes médicos rigurosos y al monitoreo de la salud de los atletas, especialmente en relación con condiciones cardíacas. La Confederación Brasileña de Fútbol pasó a reforzar los protocolos médicos para prevenir situaciones similares. Cheikh Tioté fue un volante marfileño, con paso destacado por clubes como Newcastle United y Beijing Enterprises. El 5 de junio de 2017, durante un entrenamiento con el Beijing Enterprises, Tioté sufrió un mal súbito y colapsó. Fue llevado de inmediato al hospital, pero no resistió, y la muerte se confirmó un poco más tarde ese mismo día. Según declaraciones iniciales del club y de la prensa internacional, la causa del fallecimiento fue una parada cardíaca súbita. A pesar de relatos sobre ataque cardíaco o colapso cardíaco repentino, no se divulgaron ampliamente, al menos de forma pública, informes pormenorizados que detallaran si había alguna condición preexistente o una causa exacta, además del mal súbito. El jugador había hecho muchos amigos en el mundo del fútbol y también tenía muchos aficionados que se unieron para rendir homenajes y condolencias al atleta. El trágico fallecimiento del jugador camerunés Marc-Vivien Foé ocurrió el 26 de junio de 2003 durante un partido de semifinales de la Copa Confederaciones entre Camerún y Colombia en el Stade Gerland, en Lyon, en Francia. Foé, que tenía 28 años, se desplomó de repente en medio del campo, sin haber sufrido ningún contacto físico. A los 72 minutos de juego, Foé cayó de repente en el círculo central. Médicos y socorristas corrieron para ayudarlo, realizando masaje cardíaco durante varios minutos. Fue llevado al área médica del estadio, donde los médicos intentaron reanimarlo durante más de 45 minutos. Lamentablemente, fue declarado muerto en el lugar. La autopsia reveló que Foé sufrió una miocardiopatía hipertrófica, una condición genética que, como se citó anteriormente en el caso del jugador Feher, provoca engrosamiento anormal del músculo cardíaco y aumenta el riesgo de parada cardíaca súbita, especialmente durante ejercicios intensos. El fallecimiento de Foé conmocionó al mundo del deporte. Era conocido por su fuerza física, talento y personalidad carismática. Compañeros y rivales quedaron visiblemente afectados. La selección de Camerún, aún devastada, jugó la final de la competición en su homenaje, perdiendo ante Francia.
Dani Jarque fue un jugador español, defensor y capitán del Español, cuya muerte repentina conmocionó al mundo del fútbol. En agosto de 2009, durante la pretemporada del club en Italia, en un centro deportivo en Coverciano, Italia, Jarque comenzó a sentirse mal después de una conversación por teléfono con su novia, que estaba embarazada. Estaba en su habitación cuando sufrió un mal súbito, se desmayó y no respondió a los llamados. Al ser encontrado inconsciente, médicos de la delegación y servicios de emergencia intentaron reanimarlo con maniobras de resucitación y desfibrilador durante cerca de una hora, pero sin éxito. La causa de la muerte fue una parada cardíaca súbita, posiblemente derivada de una condición cardíaca no diagnosticada. Jarque tenía apenas 26 años y había sido recientemente elegido como capitán del Español, siendo visto como uno de los líderes y símbolos del equipo. Su muerte tuvo gran repercusión entre aficionados, clubes y jugadores de diversos países, y los homenajes se extendieron por el fútbol europeo. Uno de los momentos más marcantes ocurrió en la final de la Copa del Mundo de 2010, cuando Andrés Iniesta, al marcar el gol del título para España, levantó la camiseta con la frase "Dani Jarque, siempre con nosotros", eternizando el nombre del amigo como símbolo de respeto y nostalgia. Antonio Puerta fue un jugador español del Sevilla Fútbol Club, cuya muerte repentina entró en la historia del fútbol. El día 25 de agosto de 2007, mientras disputaba la primera jornada del Campeonato Español contra el Getafe Club de Fútbol, se desmayó dentro del área rival a los 35 minutos de juego, víctima de una parada cardíaca. A pesar de haber recuperado la conciencia y caminar hasta el vestuario, Puerta sufrió un nuevo colapso, siendo sometido a maniobras de reanimación y llevado de urgencia al hospital. Allí pasó por varias paradas cardiorrespiratorias. Relatos señalan que llegaron a ser 5 o más, y fue puesto en soporte vital. 3 días después, el 28 de agosto de 2007, Puerta murió. La causa oficial fue descrita como fallo multiorgánico y encefalopatía postanóxica, que son daños irreversibles al cerebro por falta de oxígeno prolongada, consecuencia de la parada cardíaca prolongada y repetida. Posteriormente, exámenes indicaron que el origen del colapso habría sido una enfermedad cardíaca hereditaria, la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, una condición congénita que provoca sustitución de parte del músculo del corazón por tejido fibroso o graso, aumentando el riesgo de arritmias fatales. Davide Astori era un defensor italiano extremadamente respetado, capitán de la Fiorentina, y conocido por su postura tranquila y liderazgo dentro y fuera del campo. El día 4 de marzo de 2018, mientras estaba concentrado con el equipo en un hotel en Udine, en Italia, fue encontrado muerto en su habitación después de no aparecer para el desayuno. La autopsia reveló que la muerte ocurrió durante el sueño y fue causada por una parada cardíaca de origen natural, resultado de una bradiarritmia, en la que el corazón se desacelera progresivamente hasta parar. No hubo señales de violencia, trauma o cualquier otro factor externo. Se trató de un problema cardíaco silencioso e inesperado. La noticia sacudió al fútbol mundial. La jornada de la principal división italiana, la llamada Serie A, fue suspendida de inmediato. Clubes prestaron homenajes espontáneos y aficionados se reunieron frente al estadio de la Fiorentina en silencio y con conmoción. En homenaje permanente al jugador, tanto la Fiorentina como el Cagliari, clubes por los que Astori jugó, retiraron la camiseta número 13, símbolo de su trayectoria y legado. La muerte de Astori permanece como uno de los episodios más tristes del fútbol moderno, recordando la fragilidad de la salud incluso entre atletas de élite. Patrick Ekeng era un mediocampista camerunés que jugaba en el Dinamo Bucarest, en Rumanía, y su muerte durante un partido se convirtió en uno de los episodios más impactantes del fútbol reciente. El día 6 de mayo de 2016, en un partido contra el Viitorul Constanța, entró al campo en el segundo tiempo y, apenas 7 minutos después, cayó repentinamente en el césped sin ningún contacto o choque que explicara el colapso. El partido se detuvo de inmediato y los médicos corrieron para intentar reanimarlo. Ekeng fue llevado en ambulancia al hospital más cercano, donde los profesionales continuaron con los intentos de resucitación durante cerca de 90 minutos, pero terminó falleciendo poco después. Exámenes posteriores revelaron que el jugador tenía serios problemas cardíacos no diagnosticados, incluyendo un corazón anormalmente dilatado y señales de cardiomiopatía, condiciones que aumentan mucho el riesgo de arritmias fatales y paradas cardíacas. Su muerte provocó gran conmoción en Rumanía y en el mundo, llevando a la suspensión
retransmisión de los partidos de la jornada y reavivando discusiones sobre protocolos médicos, exámenes cardíacos más rigurosos y la necesidad de equipos de emergencia funcionando adecuadamente en los estadios. Ekeng tenía apenas 26 años. Alex Apolinario era un mediocampista brasileño que jugaba en el Alverca, en Portugal, y su muerte conmocionó profundamente al fútbol. El día 3 de enero de 2021, durante un partido contra el Almeirim por el Campeonato de Portugal, cayó inconsciente en el césped alrededor de los 27 minutos del primer tiempo, víctima de una parada cardiorrespiratoria súbita. Los médicos actuaron rápidamente, utilizaron un desfibrilador y lograron reanimarlo aún en el campo, antes de llevarlo en ambulancia al hospital de Vilafranca de Sira. Allí, Alex fue puesto en coma inducido mientras los médicos intentaban estabilizar su cuadro. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, su estado empeoró. 4 días después, el 7 de enero de 2021, el club confirmó que tuvo muerte cerebral, consecuencia directa de la parada cardíaca sufrida durante el partido. La muerte de Apolinario generó gran conmoción. Atlético Paranaense y el propio Alverca rindieron homenajes, y jugadores de ambos equipos, que estaban en el campo el día del colapso, llegaron a hacer una oración colectiva en el césped justo después de la atención. Alex tenía apenas 24 años y era considerado un atleta dedicado, querido por sus compañeros y con gran potencial. Su caso reforzó la importancia de protocolos de emergencia eficientes y de la presencia de desfibriladores en todos los partidos, independientemente del nivel de la competición. No olvides suscribirte para ver más videos como este.